Bienvenidos. En esta segunda parte voy a ilustrar el método de los multiplicadores de Lagrange con un ejemplo. El ejemplo dice así: determinar las dimensiones relativas de una caja rectangular sin tapa y con un volumen determinado si se requiere utilizar la mínima cantidad de material en su manufactura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de extraer a partir de este enunciado una función que queramos extremizar. En este caso queremos minimizarla, y una restricción en el problema. Entonces, comencemos con un pequeño esquema de la situación. Entonces, tenemos una caja rectangular y voy a darle el nombre de X a la longitud de la base, el nombre de Y a la anchura de la base y el nombre de Z a la altura de la caja. En otras palabras, aquí la variable X siempre va a representar la longitud de la base. La variable Y va a representar la anchura de la base de la caja. Y la variable Z va a representar la altura de la caja. Lo siguiente es tratar de identificar cuál es la cantidad que queremos minimizar. Esa cantidad es precisamente el área de la superficie de la caja. Entonces vamos a darle un nombre a esa cantidad, la voy a llamar por la letra S, ¿cierto? Esto va a ser el área de la superficie de la caja. Y la otra variable que interviene en el problema es el volumen. Pero observen que el enunciado nos dice que el volumen está determinado, o sea, el volumen está dado. Usted tiene una restricción en el volumen. ¿Ok? Entonces, vamos a designar por la letra B mayúscula el volumen de la caja. Que el enunciado nos está diciendo que es una constante del problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué expresiones tenemos nosotros para el área de la superficie de la caja y para el volumen de la caja en términos de la longitud, la anchura y la altura? Esas expresiones las podemos de nuevo leer directamente del enunciado, teniendo en cuenta que la caja rectangular no tiene tapa. Es decir, acá no hay superficie a utilizar. Entonces, el área de la superficie en esas condiciones sería simplemente el área de la superficie de la base más el área de las superficies que forman las caras laterales de la caja. Eso sería 2 veces X por Z más 2 veces Y por Z. ¿Ok? Y el volumen de esa caja es simplemente el producto de su longitud, su anchura y su altura. ¿Ok? Con esto ya podemos nosotros plantear el problema como un problema de extremizar una función sujeta a una restricción. En este caso, lo que queremos es minimizar. Entonces queremos minimizar el área de la superficie, ¿cierto? La cual voy a entender como una función de 3 variables. ¿Qué variables? Precisamente su longitud, anchura y altura. Entonces esa función está dada por esta prescripción que acabamos de dar, es X por Y más 2X por Z
más 2y por z. Y la restricción del problema es que esta cantidad siempre debe ser igual a una constante, que es este volumen de la caja que a usted le predeterminaron. Entonces, acá lo que tenemos es una restricción. Y la restricción es simplemente que esta función siempre debe ser igual a este volumen, lo cual escribimos en forma de restricción como la diferencia entre el producto de las tres variables x, y y z menos el volumen dado. ¿Ok? Muy bien, ahora procedamos a resolver el problema utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, el primer paso es formar la función auxiliar. Entonces, formemos la función auxiliar que llamábamos nosotros f mayúscula, que dependía de x, y y z, y de una nueva variable que llamábamos lambda, el multiplicador de Lagrange. Esto era una combinación de la función que queremos minimizar, en este caso, más lambda veces la restricción. Es decir, explícitamente, en este caso, esto sería simplemente x por y más 2x por z más 2y por z más lambda veces x por y por z menos el volumen que está dado. ¿Okay? Entonces, para hallar los puntos críticos de esta función, calculamos las cuatro derivadas parciales e igualamos a 0, como ya sabemos. Entonces vamos a hacer eso. Calculamos primero la derivada parcial con respecto a x. Eso me arroja el siguiente resultado. Eso me da y más 2z más lambda veces y por z. Igualamos a 0. Hacemos lo mismo con la derivada parcial con respecto a y. Eso me va a dar x más 2z más lambda x por z igual a 0. Derivamos con respecto a z. Eso me da otra ecuación que es 2x más 2y más lambda x por y igual a 0. Y finalmente tenemos la derivada con respecto a al multiplicador de Lagrange, que nos da exactamente la restricción del problema. ¿Okay? Entonces, hemos reducido el problema de extremizar esta área de la superficie de la caja con la restricción de que el volumen se mantenga constante a resolver este problema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, pero es un sistema no lineal, ¿cierto? Entonces vamos a darle nombres a estas ecuaciones para poder explicar mejor cómo se obtiene la solución de este sistema. Voy a llamar la primera ecuación la ecuación 1, voy a llamar la segunda ecuación la ecuación 2 y voy a llamar a la cuarta ecuación la ecuación 4. Entonces, lo que voy a hacer ahora es restar los miembros de las ecuaciones 2 y 1 para eliminar un factor. Entonces, ¿qué aparece? Me aparece entonces, miren que este factor se cancela toda la dependencia de z. Entonces, si yo hago 2 menos 1, lo que obtengo es la siguiente ecuación. Tengo y menos x más lambda veces z de y menos x igual a 0. Y lo que vemos acá es que y menos x es un factor común de estos dos términos. Es decir, aquí tenemos entonces y menos x que multiplica a 1 más lambda veces z igual a 0. Y acá yo puedo concluir dos cosas. O bien está ocurriendo que y es igual a x, o está ocurriendo que lo que se está anulando es esta expresión. Ahora noten, recuerden que las variables x, y y z representan dimensiones de la caja. X se refiere a la longitud, y se refiere a la anchura, z a la altura. Esas longitudes no pueden ser nulas porque si fuera alguna de ellas nula, no tendríamos volumen. Por lo tanto,
cada una de ellas es distinta de 0. En particular, z es distinta de 0. Es decir, esta ecuación me está dando una expresión para lambda. Esa expresión es simplemente menos 1 sobre z. Aquí quiero resaltar que z es realmente una cantidad que es distinta de 0. ¿Okay? Vamos a darle nombre a estas ecuaciones. Voy a llamar a esta la ecuación 5, ¿cierto? Y a esta la voy a llamar la ecuación 6. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar primero la ecuación 6 y voy a descartarla. ¿Cómo la descarto? Voy a reemplazar la ecuación 6 en la ecuación 2. Es decir, hagamos el reemplazo de 6 en la ecuación 2. ¿Y qué nos da eso? Eso nos da lo siguiente. Si yo hago eso, esto queda simplemente x más 2z. Y acá, si yo reemplazo ese lambda, observan que se está cancelando este z con este z. Y me queda simplemente un menos x igual a 0. ¿Ok? Eso significa que este x y este x están cancelando. Y lo que estoy obteniendo es simplemente que 2z es igual a 0. Es decir, que z es igual a 0. Ya sabemos que esto no es una solución admisible. Esto es imposible porque no tendríamos volumen. ¿Okay? Entonces descartamos de entrada esta solución, lo cual significa que lambda no puede ser esto. Eso significa que lo que tiene que ocurrir es que y y x son iguales. Muy bien. Avanzamos algo. Ahora lo que voy a hacer es utilizar la ecuación 5 y reemplazarla en la expresión 3 para obtener una ecuación para x. Porque así eliminaría yo, aquí todo esta ecuación está combinando a x con y. Como x y y son iguales, esto va a dar una ecuación en una sola variable. Entonces, hagamos eso. Esto nos daría entonces que si hacemos 5 en 3, lo que obtenemos es lo siguiente. Eso nos va a dar 2x más 2x más lambda veces x a la 2. Lo cual se deja escribir como x como factor de 4 más lambda x igual a 0. Y aquí de nuevo vamos a obtener dos soluciones. Una solución es que x sea igual a 0 o que lambda sea igual a menos 4 sobre x, ¿cierto? Esta solución la descartamos por la misma razón que descartamos la solución anterior. X es una de las dimensiones de la caja, no puede ser 0 porque no habría volumen, ¿cierto? Y aquí estoy asumiendo desde luego que x es distinto de 0, como debe ser, ¿cierto? Démosle un nombre a esta ecuación, la voy a llamar, si mi numeración es correcta, esta va a ser la ecuación 7. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es ahora hacer exactamente lo mismo con esta nueva ecuación para lambda. Esta la había reemplazado en 2 y había llegado a una contradicción. Ahora voy a reemplazar esta ecuación de lambda otra vez en 2, a ver qué obtengo. Entonces veamos qué pasa si yo reemplazo a 7 en la ecuación 2. Eso me va a dar entonces la siguiente ecuación. Me da x menos 2z, ¿cierto? Menos 4x por x por z igual a 0. Es decir, haciendo el álgebra, esto sería x menos 2z menos, perdón, esto es más 2z, perdón, menos 4z igual a 0, lo cual me está diciendo a mí que esto es x menos 2z igual a 0, lo cual me está diciendo a mí que z, que es la altura de la caja, debe ser la mitad de su longitud y por lo tanto la mitad de su anchura, porque tanto la longitud como la anchura deben ser iguales de acuerdo a la ecuación 5. ¿Ok? Muy bien, entonces ya estamos casi que hechos, ¿cierto? Démosle nombre a esta ecuación, llamémosle la ecuación 8, ya tenemos todos los elementos. Entonces las ecuaciones 5, 8 y 4 nos van a dar la solución al problema. Puesto que yo no había utilizado la restricción, ahora la utilizamos, las 5
y 8 reemplazadas en la ecuación 4 nos van a dar lo siguiente, nos van a dar una ecuación que luce así, sería un medio de x a la 3, digamos, expreso todo en términos de la longitud, menos el volumen tiene que ser igual a 0, lo cual me está diciendo a mí que x tiene que ser la raíz cúbica de 2 veces el volumen, ¿cierto? Y si x es igual a eso, pues y debe ser igual también a la raíz cúbica de 2 veces el volumen, puesto que la anchura y la longitud coinciden, ¿cierto? Y finalmente z, de acuerdo a 8, debe ser la mitad de esta cantidad, de la raíz cúbica de 2 veces el volumen. Y con esto encontramos entonces el mínimo absoluto, que es el siguiente. Mínimo absoluto es entonces la tripla, que consiste de la raíz cúbica de 2 veces el volumen, la raíz cúbica de 2 veces el volumen y un medio de la raíz cúbica de 2 veces el volumen. Ese sería el punto crítico de la función, que en este caso era el área de la superficie de la cara, sujeta a la restricción de que el volumen estaba dado. Okay. Bueno, muchas gracias. Con esto llegamos al final. Los invito a que continúen viendo este curso virtual de cálculo en varias variables.